Y por eso no podemos seguir afectando la salud de los peruanos con medidas que no tienen sustento. Buenas tardes, siempre es un placer de hablar contigo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo estaba conversando con el decano del Consejo Regional de Lima del Colegio Médico del Perú y ellos en un comunicado están pidiendo establecer el uso obligatorio de las mascarillas en espacios cerrados, viajes aéreos y terrestres. Pero también en sus declaraciones me dicen que, por decir, en Piura han encontrado que ya no hay dotación de oxígeno y que no hay mantenimiento de las plantas de oxígeno, que también hay muchas camas UCI que les faltan mantenimiento y que nuestra salud pública, y esto no es pues algo que a usted le debe sorprender, está en emergencia, no hay medicamentos, es una cosa de todos los días ver las colas de las personas que van por una cita, no les dan o salen sin medicamentos. Entonces, estamos en una quinta ola y es necesario, viendo el contexto, ¿no?, que le acabo de narrar, regresar al uso obligatorio de las mascarillas en estos espacios cerrados. Karina, tú has hecho un análisis espectacular de la salud pública y lo has compartido con el representante del Colegio Médico Regional. A ver, y la salud pública usa la epidemiología como herramienta, pero hace un análisis completo. Y tú le decías, a ver, si falta oxígeno, no es responsabilidad de nosotros, Karina, de la ciudadanía, es responsabilidad de los burócratas del MINSA y su incompetencia no puede, digamos, llegar a la población y decir, obligamos a cuarentenas, que usen mascarillas y que esto y que el otro, porque no hay oxígeno, no hay derecho que la incompetencia nos las trasladen a nosotros. Eso les encanta a los burócratas del Estado. Y el análisis completo en salud pública, y así responderte, es porque no solo usamos la epidemiología de contagios, de enfermedades, para empezar a plantear sugerencias y soluciones. Tengo un problema con su señal. Tengo un problema con su señal. No sé si se puede dejar de mover o volvemos a llamar por teléfono para que se vuelva a restablecer una buena señal. Entiendo completamente cuál es su punto. La burocracia y la ineficiencia no la debemos pagar nosotros. Pero, doctor, sí la pagamos, ¿no? Porque ya se murieron un montón de peruanos por la ineficiencia de la burocracia y de los ineficaces de muchos gobiernos que no pusieron estos tubos para tener oxígeno y nos basamos en estos tanques de oxígeno que no se usan en ninguna parte del mundo. Y por eso no podemos seguir afectando la salud de los peruanos con medidas que no tienen sustento. Tú preguntabas, Karina, y le decías al representante, pero ¿acaso ya el Perú ha recibido el 93% de personas las 2 dosis de vacunas? Dijo que sí. ¿Acaso ya el 95% de peruanos nos hemos contagiado, por lo tanto tenemos inmunidad muy robusta? Y te decía, no, que solo dura 5 meses. Muestre una publicación donde diga que dura 5 meses. Si solo se refiere como inmunidad a la de anticuerpos, sí, pero esa no es la única inmunidad ni la más importante. La más importante es la celular, que evidenciado dura por lo menos 20 meses. Están los estudios. Entonces, el contexto completo tú se lo has narrado y le has dicho por qué tenemos que perjudicarnos como sociedad con medidas que no tienen efectividad, como el uso obligatorio de las mascarillas. ¿Hay una ola de contagios, Karina? Sí, llámese quinta, habrá sexta, habrá séptima, habrá octava. Pero esta no se traduce importantemente en enfermedad y muerte. Y sabemos que solo en esta etapa post-pandemia, en una etapa ya distinta en Omicron, enferman los vulnerables. ¿Por qué no dedicar todos nuestros esfuerzos a los vulnerables, protegerlos adecuadamente, pero el prejuicio de, por ejemplo, obligar a usar mascarillas a todos, se la cargamos a los niños que no enferman? Hay problemas de salud mental, hay otra estructura en paralelo que se perjudica por medidas que no tienen la mayor evidencia de la utilidad más allá de estudios de laboratorio.
Muy bien, yo también le toqué precisamente el tema de la salud mental y que también no estábamos viendo en otros países que regresaban a la mascarilla. No vamos a ser los únicos y ni tampoco somos los únicos tercermundistas con este sistema de salud paupérrimo, ¿no? Y no están regresando a las mascarillas. Es por algo, es por la evidencia científica, me imagino, en la que usted se apoya. Efectivamente. A ver, hoy Japón tiene 100.000 contagios diarios, Karina, y posiblemente Japón es uno de los países con el mayor cumplimiento de uso de mascarillas. Entonces ahí la pregunta de, ¿y por qué si usan tanto las mascarillas se contagian? Porque en tiempos de Omicron, eso nos dicen los estudios, es un virus altamente transmisible y pareciera poco efectivo el control que podamos hacer de contagiarnos. Pero la ciencia ha venido a nuestra ayuda y nos ha dicho, hoy no deberíamos, digamos, enfocar nuestros esfuerzos al contagio, sino a enfermedad, que es distinto. Hoy con Omicron no significa contagio-enfermedad, esa distancia hoy es enorme, a diferencia de la primera y la segunda ola, contagio casi significaba enfermedad y muerte. Hoy eso se ha reducido y vivimos tiempos distintos. O sea, ¿por qué no enfocar nuestros esfuerzos y que un Consejo de Ministros discuta, por ejemplo, 4.000 millones de soles para los niños con cáncer de un cheque en estafa que mostró Pedro Castillo? ¿Por qué no discutimos qué hacer con los niños y adolescentes que sufren trastornos de salud mental, que pasa por no dormir bien, no alimentarse bien, No, a por nadie le depresión? importa eso, a nadie le importa, nadie está tocando esos temas. Porque a eso deberíamos dedicarnos, y entonces la ministra salió responsablemente el domingo y todos hemos venido hablando de las mascarillas y tener que explicar otra vez, una vez más, que esto no, cuando, Karina, hoy en el Perú se mueren cada 4 o 5 horas personas por cáncer ginecológico, por ejemplo. La tasa de mortalidad es impresionante. O sea, ¿por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos que solo el 0.5 o 7% de los hospitalizados son por COVID? El 99.3% son por otras patologías de las que nadie habla. Muy bien, entonces, usted lo que me está diciendo es que en este momento los que por la ciencia, por las vacunas, por la experiencia y por que hay estudios que lo justifican, en este momento los únicos que se deben cuidar son los que tienen alguna comorbilidad, ¿no? Si es que entran en un espacio cerrado con mucha gente, que se pongan su mascarilla. Correcto, enfocarnos en los vulnerables. ¿Y cuál es el principal enfoque? Sus vacunas y las vacunas de refuerzo para esta población, que generalmente es la mayor de edad. 80 es muy vulnerable, 70 medianamente vulnerable, 60 más o menos vulnerable. Es decir, usted no me está diciendo ni siquiera la mascarilla, usted me está diciendo las vacunas. Pero, a ver, sí, hay que ponernos de acuerdo en el Perú si confiamos o no en la ciencia. ¿Las vacunas son útiles? Si sabemos que son útiles, hay que confiar en las vacunas, porque evitar el contagio hoy parece ser inmanejable. Eso nos dicen los datos, Karina. Mira, solo en el contexto que una persona usara 24 horas la mascarilla adecuada, no las de tela que recomienda el MINSA, una mascarilla sanitaria, descartándola permanentemente, podría evitar contagio, pero eso no es aplicable a la vida real, eso no es humano, eso no es racional. Hay que buscar un equilibrio entre la salud emocional y física, y en ese contexto, si confío que las vacunas son útiles, vamos con las vacunas para quienes no necesitan, no para toda la población, y con eso avanzamos. Esta crisis en el mundo ya se ha levantado todas las restricciones porque confiamos que hay en los datos de la ciencia y sabemos que quienes se enferman y vamos a enfocarnos solo a proteger a ellos. Y esto pasa con otras enfermedades, ¿no? Es decir, los vulnerables a cierto tipo de enfermedades tienen algunas restricciones y así es como lo que tenemos que manejar este COVID-19. Pero es así, nos debemos enfocar. Entonces seguimos presionando, yo le llamo, seguimos jugando al show de la COVID-19, cuando, por ejemplo, las 17 vacunas infantiles se han dejado de aplicar en este país y tenemos tasas bastante bajas. ¿Por qué? Porque comunicados de este tipo siempre solo era COVID-19, COVID-19, cuarentena y vacuna 19. Olvidamos que hay 17 vacunas que salvan vidas, que son útiles, que tienen décadas de uso y desarrollo,
y nos olvidamos de esto. Entonces, ¿por qué? Porque las políticas sanitarias en este país no han estado enfocadas en el ser humano, en la sociedad, en lo que es fundamental. Nos ha gustado mucho jugar en esta pandemia a todo. A ver, no vamos a negar, el contagio está ahí, el virus está ahí, el virus mató muchas personas, pero en el Perú mató en exceso. ¿Por qué? Por las malas políticas sanitarias que no fueron con evidencia científica. Muy bien, entonces no hay que tenerle miedo, hay que confiar en la ciencia. A quienes sí no podemos darle un voto de confianza, así nada más, son a los políticos que tienen todo el presupuesto. Imagínese usted lo que nos acaba de decir, que en Piura no hay oxígeno y todavía no hay ni siquiera una ola muy grande como para que ya se haya acabado el oxígeno. Eso ya es, yo sé que están pagando los platos rotos, pues, la población, pero eso no es justificable de ninguna manera. Ojalá que se pueda levantar esta situación, que vayan a hacer el mantenimiento y que haya oxígeno donde debería haber. Solamente una última reflexión, porque sé que usted está metido con zapatos y todo en el tema de la salud mental de los niños y de los adolescentes. De ninguna manera ponerle mascarillas a los niños si están resfriados, si no están resfriados, que vayan al colegio. Bueno, si están resfriados, para que no resfríen a los otros, ¿no? Pero no ponerles de nuevo las mascarillas, es decir, en lugares cerrados y todo eso, no ponerles que las mascarillas, ya han perdido mucho tiempo. A luces de lo que vemos hoy en día, cuando algún experto hace unos meses salió y dijo no hay evidencia de que la mascarilla cause daños, hoy se está evidenciando los múltiples daños que causaron las mascarillas en el desarrollo socioemocional y del aprendizaje de los chicos. Los chicos no enferman, Karina. Los chicos, de 100 niños que se contagian, 99.9997, las cifras ajustadas publicadas por el Instituto de Salud del Reino Unido, nos dicen que no enferman. Y entonces, si los niños no enferman, hay que dejarlos ser felices, que se desarrollen en ambientes adecuados, porque sí hay un efecto socioemocional y del aprendizaje y del lenguaje importantísimo negativamente. Y entonces nuestros esfuerzos deberían enfocarse para intentar de alguna manera recuperar aquello que se ha perdido. Sí, y eso me duele mucho, Karina, y permíteme para terminar. Si hay un grupo etario al que hemos sacrificado sin justificación, es a los de 0 a 20. Yo no encuentro motivo hasta estas alturas por qué seguimos pensando que los de 0 a 20, los niños, como fue en nuestra niñez, se desarrolló con completa naturalidad y eso debe seguir. Pero hasta hoy las universidades no funcionan, los colegios más o menos, Karina. Eso no es posible. Muchas gracias, Karina, como siempre, por darnos una opinión. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido Omar Negra, experto en salud pública. Nos tenemos que ir